No imaginé jamás que mi propio hijo me llamaría la vieja, mientras, a mis espaldas, planeaba una traición. Eran las 3:17 de la madrugada de un martes de finales de octubre. Yo estaba dormida cuando un ruido me despertó. Era el sonido del agua de la regadera y risas que venían del baño de arriba, del cuarto de mi hijo Marcos. Me pareció raro. Marcos nunca se bañaba a esas horas, y menos se reía solo en el baño. Me puse la bata y subí las escaleras despacio. Cada escalón hacía ruido bajo mis pies. Cuando llegué arriba, vi que la puerta del baño estaba un poquito abierta. Salía vapor caliente y se escuchaba el agua corriendo. Pero también se escuchaba otra cosa, una voz de mujer, una voz que yo conocía muy bien. Pero antes de seguir con lo que descubrí esa noche, necesito pedirte un favor. Si esta historia te está tocando el corazón, dale like a este video y suscríbete al canal. Y cuéntame en los comentarios desde qué país me estás escuchando. De verdad quiero saber hasta dónde llega mi historia. Me quedé paralizada frente a esa puerta entreabierta. El vapor salía como fantasmas blancos que se disolvían en el aire frío del pasillo. Mi mano temblaba cuando la llevé a mi pecho. Podía sentir mi corazón latiendo tan fuerte que pensé que se me iba a salir. Esa voz, esa maldita voz que conocía desde hacía más de 30 años. Esa voz que había consolado mis tristezas, que había reído conmigo en las buenas y llorado conmigo en las malas. No quería creerlo. Mi cerebro me decía que me estaba volviendo loca, que era imposible, que tenía que estar equivocada. Pero el corazón de una madre nunca se equivoca. Hay cosas que simplemente sabes, aunque no quieras saberlas. Di un paso más cerca, solo uno, y entonces la vi. No directamente a ella, sino su imagen en la pantalla del teléfono de Marcos que él había apoyado en el estante del baño. La videollamada estaba activa y ahí estaba ella, con esa sonrisa que yo conocía tan bien, con ese gesto cómplice que me atravesó el pecho como un cuchillo. Mis piernas se volvieron de gelatina. Tuve que apoyarme en la pared para no caerme. El mundo empezó a girar a mi alrededor. Todo lo que había conocido, todo en lo que había creído, se estaba desmoronando en ese preciso instante. Retrocedí en silencio. No sé cómo lo hice, pero logré bajar esas escaleras sin hacer ruido, sin gritar, sin derrumbarme. Volví a mi cuarto y cerré la puerta. Me senté en el borde de mi cama y me quedé ahí, en la oscuridad, tratando de procesar lo que acababa de ver. ¿Cómo llegué a este momento? ¿Cómo es posible que toda una vida de sacrificio, de amor incondicional, de entregarme por completo a mi familia, terminara en esta traición? Déjame contarte quién soy para que entiendas por qué esto me destruyó de una manera que no puedo explicar con palabras. Me llamo Patricia, tengo 61 años. Nací en el año 1964 en un barrio humilde donde las mujeres aprendíamos desde niñas que la vida no iba a ser fácil, pero que con trabajo duro y fe todo era posible. Mi madre cosía ropa para afuera y mi padre era albañil. Éramos 5 hermanos y yo era la mayor de las mujeres. Desde pequeña me enseñaron que la familia era lo más sagrado, que podías perderlo todo en la vida, pero si tenías familia, tenías un tesoro. Mi madre siempre decía que la sangre era más espesa que el agua, que los lazos familiares eran irrompibles. Crecí creyendo eso, con cada fibra de mi ser. Conocí a mi esposo cuando tenía 19 años. Se llamaba Roberto y trabajaba como mecánico en un taller cerca de mi casa. Era guapo, con ese tipo de belleza ruda que tienen los hombres que trabajan con las manos. Me enamoré perdidamente. Nos casamos cuando yo tenía 20 años, embarazada de mi primer hijo. Andrés nació en 1985. Fue un parto difícil. Estuve en labor de parto por 18 horas y pensé que no iba a sobrevivir. Pero cuando lo tuve en mis brazos, cuando sentí su piel contra la mía y escuché ese primer llanto, supe que había encontrado mi propósito en la vida. 2 años después nació Daniela, mi única hija, mi princesa. Y 4 años más tarde llegó Marcos, mi bebé, aunque ahora tenga 32 años. Roberto no fue un mal hombre, pero tampoco fue el esposo que yo necesitaba.
Trabajaba duro, eso sí, pero también tomaba duro. Los fines de semana se iba con sus amigos y yo me quedaba sola con los niños. Al principio lo perdonaba porque pensaba que era el estrés del trabajo, la presión de mantener una familia. Pero con los años me di cuenta de que simplemente él no estaba hecho para la vida familiar. Cuando Marcos tenía 8 años, Roberto se fue. No hubo drama, no hubo gritos. Simplemente me dijo un día que había conocido a alguien más, una mujer más joven que trabajaba en una tienda cerca del taller. Empacó sus cosas y se fue. Así de simple, así de devastador. Recuerdo que esa noche los 3 niños lloraron. Andrés tenía 15 años y trató de ser fuerte, pero lo vi limpiar sus lágrimas cuando pensó que nadie lo veía. Daniela tenía 13 y se encerró en su cuarto por días. Y Marcos, mi pobre Marcos, lloraba todas las noches llamando a su papá. Me tocó salir adelante sola. Conseguí trabajo limpiando casas de gente con dinero. Me levantaba a las 5 de la mañana para hacer el desayuno, dejar todo listo para mis hijos, y salía a tomar 3 autobuses para llegar a las casas donde trabajaba. Limpiaba 4 casas al día. Mis manos se llenaron de callos. Mis rodillas me dolían de tanto estar arrodillada tallando pisos, pero nunca me quejé. Mis hijos siempre tuvieron comida en la mesa, ropa limpia, útiles para la escuela. Los años pasaron. Andrés estudió ingeniería con una beca que conseguí después de tocar 1000 puertas. Se casó con una buena mujer y me dio 2 nietos preciosos. Daniela se hizo enfermera, también se casó y tiene una hija. Ambos se fueron de casa, formaron sus propias familias y yo estaba orgullosa. Había cumplido mi misión como madre, pero Marcos siempre fue diferente. Era sensible, soñador. Le costaba terminar lo que empezaba. Estudió un semestre de administración. Luego se cambió a diseño gráfico. Después quiso ser chef. Nada le duraba. Trabajaba un tiempo en un lugar y luego renunciaba porque no se sentía valorado o porque el jefe era malo con él. A los 32 años todavía vivía conmigo. Mis otros hijos me decían que ya era hora de que Marcos se independizara, que lo estaba malcriando. Pero yo no podía echarlo. Era mi bebé. Pensaba que solo necesitaba un poco más de tiempo para encontrar su camino. Además, yo vivía sola. La casa se sentía menos vacía con él ahí. Y luego estaba Verónica, mi mejor amiga desde hace más de 30 años. Nos conocimos cuando yo tenía 28 y ella 25. Trabajábamos juntas limpiando la misma casa. Desde el primer día conectamos. Teníamos tanto en común. Las dos veníamos de familias humildes, las dos éramos trabajadoras, las dos soñábamos con algo mejor para nuestros hijos. Verónica se convirtió en la hermana que elegí, en la confidente que me escuchaba cuando no podía hablar con nadie más. Cuando Roberto me dejó, ella fue la primera en llegar a consolarme. Cuando no tenía dinero para pagar la renta, ella me prestó, aunque tampoco tuviera mucho. Cuando mis hijos estaban enfermos, ella venía a ayudarme a cuidarlos. Mis hijos crecieron llamándola tía Vero. No era su tía de sangre, pero para nosotros era familia. Más familia que muchos parientes de sangre que desaparecieron cuando las cosas se pusieron difíciles. Verónica estuvo en cada cumpleaños, en cada graduación, en cada momento importante de nuestras vidas. Ella también se casó joven y tuvo un hijo, Sebastián. Su matrimonio tampoco funcionó. Su esposo la engañó durante años con diferentes mujeres. Hace 3 años finalmente se divorció y llegó a mi casa destrozada. Yo la recibí como solo una hermana puede recibir a otra. Se quedó conmigo durante 6 meses hasta que pudo recuperarse emocionalmente y conseguir un trabajo mejor. Durante esos meses, Verónica y yo nos volvimos aún más unidas. Éramos cómplices, hermanas del alma. Ella conoció a Marcos de nuevo, ya no como el niño que había visto crecer, sino como el hombre de 29 años que era. Compartimos mesa, conversaciones, secretos. Yo le confié mis miedos de madre, mis preocupaciones por Marcos. Ella me consolaba, me decía que todo iba a estar bien. Cuando Verónica finalmente se mudó a su propio apartamento, seguimos siendo inseparables. Venía a visitarme cada semana. Los domingos organizaba almuerzos familiares y ella siempre era la primera en llegar para ayudarme a cocinar.
La familia era mi orgullo. Ver a todos reunidos, riendo, compartiendo, era la prueba de que todo mi sacrificio había valido la pena. Pero esa noche de octubre, esa madrugada en que escuché esa voz saliendo del baño de mi hijo, todo cambió. Porque la voz que escuché, la cara que vi en esa pantalla, era la de Verónica, mi mejor amiga, mi hermana del alma. La mujer en quien había confiado ciegamente durante más de 30 años. Verónica y yo siempre fuimos un equipo. Cuando una tenía problemas, la otra estaba ahí. Cuando yo no tenía dinero para comprar medicinas para Marcos cuando era pequeño, ella apareció en mi puerta con el dinero sin que yo se lo pidiera. Cuando a ella le robaron todo el salario de un mes, yo compartí lo poco que tenía sin pensarlo 2 veces. Crecimos juntas, no solo en edad, sino en experiencia. Enfrentamos divorcios, criamos hijos solas, trabajamos hasta el cansancio. Éramos guerreras, sobrevivientes, y lo hacíamos juntas, siempre juntas. Nuestros hijos también se criaron juntos. Andrés, Daniela y Marcos jugaban con Sebastián, el hijo de Verónica. Hacíamos picnics en el parque cuando teníamos un poco de dinero extra. Celebrábamos cumpleaños juntas, a veces con una sola torta para 2 niños, porque no alcanzaba para más. Pero éramos felices. Teníamos poco, pero nos teníamos la una a la otra. Recuerdo perfectamente el día en que Verónica conoció a su esposo, Eduardo. Fue en una fiesta del trabajo. Ella llegó a mi casa emocionada, con los ojos brillantes, contándome de ese hombre guapo que la había invitado a bailar. Yo me alegré tanto por ella. Se merecía algo bueno después de todo lo que había sufrido. Se casaron al año de conocerse. Yo fui su testigo. Y cuando nació Sebastián, yo estuve en el hospital, esperando afuera de la sala de partos. Fui la primera persona, además de Eduardo, en cargar a ese bebé. Verónica me dijo que yo era prácticamente su madrina, su segunda mamá. Los años pasaron, y nuestras vidas tomaron caminos diferentes, pero paralelos. Ella se quedó en casa cuidando a Sebastián mientras Eduardo trabajaba. Yo seguía limpiando casas, criando a mis 3 hijos sola, pero nos veíamos todo el tiempo. Hablábamos por teléfono todos los días. Ella era mi persona, mi alma gemela en forma de amistad. Cuando empecé a sospechar que Eduardo le era infiel, fui yo quien la acompañó a seguirlo. Fue una tarde horrible. Lo vimos salir de un motel con una mujer joven del brazo. Verónica se desmoronó en el carro. Lloró tanto que pensé que se iba a deshidratar. Yo la sostuve mientras su mundo se derrumbaba. La apoyé durante todo el proceso del divorcio. Fui a las citas con el abogado con ella. La dejé llorar en mi hombro noche tras noche. Le presté dinero que no tenía para pagar sus gastos legales, porque eso es lo que hacen las hermanas, las verdaderas hermanas, las que eligen estarlo aunque la sangre no las una. Cuando finalmente se divorció hace 3 años, le abrí las puertas de mi casa sin pensarlo. Verónica llegó con 2 maletas y el corazón roto. Le di mi cuarto y yo dormí en el sofá durante esos 6 meses que vivió conmigo. Escuché sus llantos por las noches. Le preparé tés de manzanilla cuando no podía dormir. Gasté mis ahorros para ayudarla a recuperarse. Durante ese tiempo, Verónica pasó mucho tiempo con Marcos. Él ya tenía 29 años entonces. Conversaban en la cocina mientras yo preparaba la cena. Él le contaba de sus trabajos, de sus frustraciones. Ella le daba consejos, lo escuchaba con atención. A mí me parecía hermoso que se llevaran bien. Marcos nunca tuvo muchas figuras femeninas positivas además de mí. Ver que mi mejor amiga lo trataba con cariño me llenaba de alegría. Nunca, ni por un segundo, imaginé que podía haber algo más. Era impensable. Verónica era como mi hermana. Había visto crecer a Marcos desde que era un bebé. Lo había cargado en brazos cuando tenía días de nacido. Lo había visto en pañales, con mocos, con fiebre. Era como su tía. ¿Cómo iba a verlo de otra forma? Cuando Verónica se mudó a su apartamento, un lugar pequeño pero acogedor que consiguió cerca de su nuevo trabajo en una tienda de ropa, pensé que todo volvía a la normalidad. Ella venía a visitarme los domingos. A veces llegaba temprano para ayudarme a cocinar el almuerzo familiar. Otras veces se quedaba hasta tarde y tomábamos café mientras veíamos novelas
y hablábamos de todo. Marcos también empezó a cambiar en esa época. Consiguió trabajo en una tienda de electrónicos y parecía más animado. Se arreglaba mejor, se compraba ropa nueva con su salario. Yo pensaba que finalmente estaba madurando, que tal vez había conocido a alguna chica que le gustaba. Le preguntaba si había alguien especial en su vida, pero él solo sonreía y me decía que cuando hubiera alguien yo sería la primera en saberlo. Qué ciega estuve, qué ingenua, qué tonta. Hace un año, noté que Verónica empezó a venir más seguido a la casa. Ya no solo los domingos, llegaba entre semana con la excusa de que pasaba cerca después del trabajo. Traía pan dulce o algún postre y nos sentábamos a conversar. Pero ahora que lo pienso, siempre preguntaba por Marcos. ¿Dónde estaba? ¿A qué hora llegaba? Si estaba bien. Una vez la encontré en el cuarto de Marcos. Dijo que había ido a buscar un libro que él le había prometido prestar. Otra vez los vi hablando en el patio trasero, y cuando me acerqué, se quedaron callados de una forma extraña, como si hubiera interrumpido algo. Pero yo no sospechaba nada. ¿Cómo iba a sospechar? Era mi mejor amiga y mi hijo. Los domingos en mi casa eran sagrados. Toda la familia se reunía. Andrés con su esposa Laura y mis nietos Mateo y Sofía. Daniela con su esposo y mi nieta Emma. Verónica siempre llegaba, por supuesto. Era parte de la familia aunque no llevara nuestra sangre. Su hijo Sebastián a veces venía también, cuando no estaba trabajando. Y Marcos, que vivía conmigo. Cocinaba desde el sábado. Preparaba el arroz, los frijoles, la carne. Hacía empanadas, tamales, el postre favorito de mis nietos. Mi casa se llenaba de risas, de gritos de niños jugando, de olor a comida casera. Esos momentos eran mi felicidad completa. Ver a todos juntos, ver que a pesar de las dificultades había logrado mantener a mi familia unida, me hacía sentir que mi vida tenía sentido. Verónica y Marcos siempre se sentaban cerca en esos almuerzos. Ella le servía más comida, él le llenaba el vaso de agua. Yo pensaba que era lindo ver que se llevaran tan bien. Mi mejor amiga siendo cariñosa con mi hijo. ¿Qué podía haber de malo en eso? Hubo señales que ignoré. Ahora las veo tan claras como el agua. Pero en ese momento, mi cerebro se negaba a conectar los puntos. Como aquella tarde en que llegué temprano a casa y encontré a Verónica en la sala. Dijo que había pasado a dejar unos toppers que me había pedido prestados. Pero Marcos estaba en su cuarto, y cuando bajó tenía la cara roja, como si hubiera estado corriendo. Y Verónica tenía el cabello un poco despeinado. Me dijeron que habían estado moviendo unos muebles que yo quería cambiar de lugar. Les creí. O como aquella noche en que sonó el teléfono de Marcos en la mesa del comedor mientras él estaba en el baño. La pantalla se iluminó con un mensaje. Alcancé a ver solo 2 palabras antes de que la pantalla se apagara. Te necesito. No vi quién lo mandaba. Cuando Marcos salió, le dije que le había llegado un mensaje. Tomó el teléfono rápido, lo revisó, y solo dijo que era un amigo del trabajo. O como esos fines de semana en que Marcos decía que iba a salir con amigos, pero llegaba tarde, a veces ya en la madrugada, oliendo a un perfume dulce que yo conocía, pero no quería identificar. Era el perfume de Verónica. Ese que usaba siempre, el que yo misma le había regalado en su último cumpleaños. Pero mi cerebro se negaba a hacer la conexión. O como aquella vez que Verónica llegó a casa con un suéter nuevo que yo no le conocía. Era azul marino, de hombre, demasiado grande para ella. Dijo que lo había comprado en una tienda de segunda mano, porque le gustaba dormir con ropa holgada. Semanas después vi a Marcos buscando un suéter azul que decía haber perdido. Nunca lo encontró. Mi hijo menor siempre fue mi debilidad. Después del divorcio, después de que Roberto nos abandonara, Marcos quedó con un vacío que yo traté de llenar siendo más permisiva con él que con mis otros hijos. Andrés me lo decía seguido. Me decía que estaba malcriando a Marcos, que ya era un hombre adulto y tenía que aprender a valerse por sí mismo. Daniela también me lo decía con más tacto, pero el mensaje era el mismo. Pero yo no podía. Cada vez que veía a Marcos, veía al niño de 8 años llorando porque su papá se había ido.
Veía al adolescente que llegaba triste de la escuela porque no tenía dinero para las mismas cosas que sus compañeros. Veía todos mis sacrificios, todas mis noches sin dormir trabajando para que él tuviera un techo y comida. No podía simplemente echarlo o dejar de apoyarlo. Tal vez esa fue mi debilidad. Tal vez amé demasiado. Tal vez protegí demasiado. Y tal vez por eso Marcos nunca aprendió a respetar límites, a entender que hay líneas que no se cruzan, que hay lealtades que son sagradas. Verónica también fue mi debilidad. Era mi mejor amiga, la hermana que elegí. Cuando se divorció y llegó destruida a mi casa, yo hubiera dado mi vida por ayudarla a sanar. Le abrí mi casa, mi corazón, mis ahorros. Nunca le cobré renta. Nunca le pedí nada a cambio. Solo quería verla feliz de nuevo. ¿Y así me pagaron? ¿Así me agradecieron todo lo que hice por ellos? Esa madrugada de octubre, después de bajar las escaleras en silencio, después de encerrarme en mi cuarto, me quedé sentada en la oscuridad durante horas. No lloré. El dolor era tan profundo que estaba más allá de las lágrimas. Era un dolor físico, como si alguien me hubiera metido la mano en el pecho y me hubiera arrancado el corazón. Escuché cuando Marcos salió del baño. Escuché sus pasos en el pasillo, la puerta de su cuarto cerrándose. Todo estaba en silencio otra vez, como si nada hubiera pasado, como si mi mundo no se hubiera derrumbado en cuestión de segundos. Me quedé ahí sentada hasta que amaneció, hasta que la luz del sol empezó a filtrarse por la ventana. Y entonces me hice la pregunta que me atormentaría durante los siguientes meses. ¿Qué hago ahora? ¿Confronto a Marcos? ¿Llamo a Verónica? ¿Le cuento a Andrés y a Daniela? ¿Destruyo a la familia que tanto me costó mantener unida? ¿O simplemente finjo que no vi nada, que no escuché nada, y dejo que esta traición me consuma por dentro hasta que no quede nada de mí? Esa mañana me levanté como si nada hubiera pasado. Me puse mi bata vieja, esa que tiene un agujero en el bolsillo que nunca he cosido. Fui a la cocina y puse el café como todos los días. Saqué el pan, la mantequilla, los huevos. Actué como si mi vida no se hubiera partido en dos apenas unas horas antes. Marcos bajó a las 9 de la mañana. Tenía el cabello mojado todavía y ese olor a jabón de baño reciente. Me dio los buenos días como siempre, con un beso en la mejilla. Su beso me quemó la piel. Tuve que hacer un esfuerzo sobrehumano para no apartarme, para no gritarle todo lo que había visto. Se sentó a desayunar. Le serví café y le puse un plato con huevos revueltos y pan tostado. Lo observé mientras comía. Mi hijo. El bebé que había cargado en mi vientre durante 9 meses. El niño que había criado sola después de que su padre nos abandonara. ¿Cómo era posible que este hombre sentado frente a mí, con sus 32 años y su cara de inocencia, estuviera teniendo una relación con mi mejor amiga? No dije nada. Me quedé callada porque no sabía qué decir. Porque tenía miedo de que si abría la boca, todo lo que saldría sería un grito de dolor tan profundo que rompería las paredes de la casa. Marcos terminó su desayuno. Me dio las gracias y se fue a trabajar. Cuando escuché la puerta cerrarse, me desplomé en la silla de la cocina y ahí sí, por fin, lloré. Lloré como no había llorado desde que Roberto me dejó. Lloré hasta que no me quedaron más lágrimas, hasta que solo salían sollozos secos que me dolían en el pecho. Los siguientes días fueron los más difíciles de mi vida. Tenía que actuar normal cuando por dentro me estaba muriendo. Tenía que sonreír cuando quería gritar. Tenía que cocinar, limpiar, trabajar, como si el mundo no se hubiera detenido para mí. Empecé a recordar. Empecé a conectar puntos que antes parecían inocentes, pero que ahora tenían un significado completamente diferente. Recordé ese día, hace casi un año, cuando fui a visitar a Verónica a su apartamento sin avisar. Toqué el timbre varias veces, pero no abrió. Su carro estaba estacionado afuera, así que sabía que estaba en casa. Cuando finalmente abrió la puerta, estaba despeinada y tenía la cara roja. Me dijo que había estado haciendo ejercicio, que por eso se veía así. Pero detrás de ella alcancé a ver 2 vasos en la mesa de la sala. Vasos con refresco todavía frío, con hielo derritiéndose. Le pregunté si tenía visita y se puso nerviosa.
Dijo que una compañera del trabajo había pasado pero que ya se había ido por la puerta de atrás. No pensé más en eso. Ahora me pregunto si Marcos estaba escondido en su cuarto. Recordé aquella Navidad, hace 8 meses. Toda la familia estaba reunida en mi casa. Verónica llegó con un reloj nuevo, elegante, de hombre. Lo traía en la muñeca. Yo le pregunté de dónde lo había sacado y se puso un poco incómoda. Dijo que se lo había comprado a ella misma, que le gustaban los relojes grandes. Más tarde ese día, vi a Marcos mirando el reloj en la muñeca de Verónica y había algo en sus ojos. Una forma de mirarla, que no era la forma en que un hijo mira a la amiga de su madre. Pero yo lo ignoré. Pensé que estaba imaginando cosas. Recordé el cumpleaños de Marcos en marzo. Hice una pequeña reunión en casa. Vinieron algunos de sus amigos del trabajo, mis otros hijos y, por supuesto, Verónica. Cuando llegó el momento de partir el pastel, Verónica fue la primera en darle un abrazo. Un abrazo que duró demasiado. Un abrazo en el que vi que ella cerró los ojos y hundió su cara en el cuello de él. Todos estaban hablando y riendo. Nadie más lo notó, pero yo sí lo vi. Y aún así, mi cerebro se negó a aceptar lo que mis ojos estaban viendo. Recordé esa tarde en que encontré una bufanda en el sofá de la sala. Una bufanda de mujer, color vino, tejida a mano. La reconocí inmediatamente. Era de Verónica. Ella misma la había tejido el invierno anterior. Cuando le pregunté a Marcos si Vero había venido, me dijo que no la había visto en días. Mentira. Él me mintió en mi cara y yo le creí. ¿Cuántas mentiras más me habrá dicho? ¿Cuántas veces Verónica estuvo en mi casa mientras yo estaba trabajando? ¿Cuántas veces se besaron en mi sala, en la cocina donde yo preparaba la comida para la familia, tal vez hasta en mi propio cuarto? El domingo siguiente a mi descubrimiento era día de almuerzo familiar. Pasé toda la semana debatiendo si cancelarlo. Pero si lo cancelaba, todos preguntarían por qué. Y yo no estaba lista para contarles. No estaba lista para destruir a la familia con esta verdad que me estaba envenenando por dentro. Cociné como siempre. Preparé el pollo en salsa que a todos les gusta, el arroz, la ensalada, el flan de postre. Mis manos se movían automáticamente, pero mi mente estaba en otro lado. Estaba en ese baño, viendo esa pantalla, escuchando esa risa. Verónica llegó a las 11 de la mañana. Tocó a la puerta con su toque característico, 3 golpes rápidos seguidos de 2 lentos. Cuando abrí, me sonrió con esa sonrisa que había sonreído 1000 veces antes. Me dio un beso en la mejilla. «Hola, hermana», me dijo. Así me decía siempre, hermana. Traía una bolsa con pan dulce de la panadería que me gusta. La miré a los ojos. Esos ojos que me habían visto llorar cuando Roberto me dejó. Esos ojos que habían brillado de alegría en cada logro de mis hijos. Esos ojos que pensé que me conocían mejor que nadie. Y no vi culpa. No vi vergüenza. Solo vi a mi amiga sonriendo, actuando como si nada estuviera pasando. Me tomó toda mi fuerza no abofetearla ahí mismo. Entramos a la cocina. Verónica se puso a ayudarme como siempre. Cortó las verduras para la ensalada. Puso la mesa. Charlaba sobre su semana, sobre un cliente difícil que había tenido en la tienda, sobre una serie nueva que estaba viendo en la televisión. Yo asentía, murmuraba respuestas, pero por dentro estaba gritando. ¿Cómo puedes estar aquí, en mi cocina, actuando como si nada? ¿Cómo puedes mirarme a la cara después de lo que has hecho? Marcos bajó de su cuarto a las 12. Entró a la cocina y saludó a Verónica. «Hola, Vero», le dijo. Ella le respondió con un «hola» casual. Se miraron por un segundo. Solo un segundo. Pero en ese segundo vi todo. Vi la complicidad, vi el secreto, vi la traición. A veces confiamos demasiado en quien no debemos. Yo confié ciegamente en mi mejor amiga y en mi hijo. Les abrí mi corazón, mi casa, mi vida, y ellos me traicionaron de la peor manera posible. ¿Tú también te has decepcionado de alguien que amabas? Cuenta tu historia en los comentarios. Quiero leerte. Llegaron mis otros hijos con sus familias. Andrés con Laura y mis nietos, Daniela con su esposo y Emma. La casa se llenó de voces, de risas de niños.
Nos sentamos a comer todos juntos como cada domingo. Observé a Verónica y a Marcos durante todo el almuerzo. Me di cuenta de cosas que antes no había notado, como la forma en que ella le pasaba el pan antes de que él lo pidiera, como la forma en que él le servía agua sin que ella tuviera que decir nada. Pequeños gestos de intimidad que se ven normales hasta que sabes la verdad. En un momento, el teléfono de Marcos sonó. Lo sacó del bolsillo, miró la pantalla y rápidamente la apagó. Pero no antes de que yo viera el nombre en la pantalla. V. Así le había puesto en sus contactos. Solo V. Como se le pone a una novia, a una amante. No tía Vero como la llamaban mis otros hijos. Solo V. Verónica también revisó su teléfono. Vi una pequeña sonrisa en sus labios. ¿Se estaban mandando mensajes ahí, frente a todos nosotros, frente a mí? Después del almuerzo, mientras yo lavaba los platos, escuché risas afuera. Me asomé por la ventana de la cocina. Marcos y Verónica estaban en el patio trasero. Él le estaba mostrando algo en su teléfono. Ella se reía. Estaban parados muy cerca uno del otro, demasiado cerca. Daniela entró a la cocina y me preguntó si estaba bien. Me había quedado inmóvil mirando por la ventana, con las manos todavía en el agua jabonosa. Le dije que sí, que solo estaba cansada. Me miró con preocupación y me dijo que me veía pálida, que debía descansar más. Si ella supiera. Si supiera que su hermano menor estaba teniendo una aventura con Verónica, la mujer que había sido como tía para ella toda su vida. ¿Qué diría? ¿Qué harían todos si supieran? Esa noche, después de que todos se fueron, me quedé sola en la sala. Marcos había subido a su cuarto. Podía escuchar el sonido de la televisión a través del techo. Probablemente estaba hablando con ella otra vez. Probablemente le estaba diciendo cuánto la extrañaba, cuánto deseaba estar con ella. Me pregunté cuándo había empezado esto. ¿Fue cuando Verónica vivió aquí durante su divorcio? ¿Fue después? ¿Quién sedujo a quién? ¿Fue ella quien aprovechó la vulnerabilidad de mi hijo? ¿O fue él quien se aprovechó de la soledad de una mujer que acababa de salir de un matrimonio destruido? No importaba. Ambos eran culpables. Ambos habían elegido esto. Habían elegido traicionarme. Habían elegido destruir nuestra relación. Habían elegido el placer egoísta por encima de todo lo demás. Y yo, que había dado mi vida entera por ambos, que había sido madre de uno y hermana del alma de la otra, me quedaba con esta herida abierta en el pecho que no sabía cómo cerrar. Decidí investigar. Sé que suena terrible, espiar a tu propio hijo, pero necesitaba saber la verdad completa. Necesitaba saber cuánto tiempo había durado esto, qué tan profunda era la traición. Empecé a prestar atención a todo. Cada vez que Marcos salía, yo anotaba mentalmente la hora. Cada vez que llegaba, notaba su estado de ánimo, su apariencia, los olores que traía en la ropa. Me convertí en una detective en mi propia casa y odiaba cada segundo de ello. Una tarde, mientras Marcos estaba en el trabajo, entré a su cuarto. Nunca había sido de esas madres que revisan las cosas de sus hijos. Siempre respeté su privacidad. Pero ese día crucé una línea que nunca pensé cruzar. Su cuarto estaba relativamente ordenado. La cama medio hecha, ropa en la silla, su computadora sobre el escritorio. Abrí los cajones de su mesita de noche. En el primero solo había cables, audífonos, una billetera vieja. En el segundo encontré algo que me heló la sangre. Era una pulsera de plata con un dije en forma de estrella. La reconocí porque yo misma se la había visto puesta a Verónica varias veces. Era su pulsera favorita, la que usaba todos los días. ¿Qué hacía la pulsera de mi mejor amiga escondida en el cajón de mi hijo? La tomé entre mis dedos temblorosos. Era delgada, delicada. La guardé de vuelta en el cajón exactamente como la había encontrado. No quería que Marcos supiera que había estado hurgando en sus cosas. Salí de su cuarto con las piernas temblando. Me senté en mi cama y traté de calmar mi respiración. Cada descubrimiento era una puñalada nueva. Cada confirmación de mis sospechas me hundía más en un abismo de dolor del que no sabía cómo salir. Esa noche, en la cena, le pregunté a Marcos casualmente sobre Verónica. Le dije que hacía días que no hablaba con ella.
que si la había visto. Me miró directo a los ojos y me mintió. Me dijo que no, que tampoco sabía nada de ella. Mentira. Yo sabía que era mentira porque había visto los mensajes en su teléfono cuando lo dejó olvidado en la mesa mientras iba al baño. Mensajes recientes. Mensajes de esa misma tarde. Me estaba volviendo loca. El peso del secreto me estaba consumiendo. No podía comer bien. Perdí 5 kilos en 2 semanas. No podía dormir. Me quedaba despierta en las noches escuchando cada ruido de la casa, preguntándome si Marcos estaría hablando con ella, si estarían planeando verse. Empecé a tener pesadillas. Soñaba que toda la familia se enteraba y me culpaban a mí. Me decían que era mi culpa por no haber sido más estricta con Marcos, por haber dejado que Verónica viviera en mi casa. Soñaba que en un almuerzo dominical yo gritaba la verdad y todos se levantaban de la mesa y me dejaban sola. Me despertaba sudando, con el corazón acelerado. Una mañana, Andrés me llamó. Quería saber si podía pasar a visitarme porque notaba que yo no estaba bien. Le dije que estaba perfectamente, que solo había estado un poco cansada del trabajo. Pero Andrés me conoce bien. Es mi hijo mayor, el que siempre ha sido más perceptivo. Vino esa tarde. Nos sentamos en la sala con café y galletas. Me preguntó directamente qué me pasaba. Dijo que en el último almuerzo familiar me había visto extraña, distante, que Daniela también lo había notado. Estuve a punto de decirle todo. Las palabras estaban ahí, en la punta de mi lengua. Pero no pude. ¿Cómo le dices a tu hijo que su hermano menor está teniendo una relación con Verónica, la mujer que había sido como tía para él toda su vida? ¿Cómo destruyes la imagen que tiene de su familia con una verdad tan horrible? Le dije que estaba bien, que solo era estrés del trabajo. Me miró con esos ojos que me recuerdan a los de mi padre, llenos de preocupación y amor. Me dijo que si necesitaba algo, lo que fuera, él estaba ahí para mí. Que nunca olvidara que yo era la persona más importante en su vida, que todo lo que él era se lo debía a mí. Cuando se fue, lloré otra vez. Lloré porque tenía un hijo maravilloso como Andrés y a la vez tenía que lidiar con la traición de Marcos. Lloré porque la vida es injusta, porque uno puede dar lo mismo a todos los hijos, pero ellos toman caminos completamente diferentes. Decidí confrontar a Verónica primero. Antes de hablar con Marcos, antes de decidir qué hacer, necesitaba escuchar de su boca la verdad. Necesitaba verla a los ojos y preguntarle cómo había sido capaz de hacer esto. La llamé un miércoles por la tarde. Le dije que necesitaba hablar con ella, que si podía venir a la casa. Escuché la vacilación en su voz. Me preguntó si todo estaba bien, si había pasado algo. Le dije que sí, que solo necesitaba verla. Llegó 2 horas después. Tocó a la puerta y cuando abrí, vi miedo en sus ojos. Ella sabía, de alguna manera sabía que yo sabía. Entramos a la sala. Le ofrecí café, pero dijo que no quería nada. Se sentó en el borde del sofá, nerviosa, jugando con sus manos. Yo me senté frente a ella en el sillón individual. Hubo un silencio largo. Nos miramos. 2 amigas que habían compartido más de 30 años de vida, que habían llorado juntas, reído juntas, sobrevivido juntas. Y ahora había un abismo entre nosotras que no sabía si podría cruzarse alguna vez. Verónica rompió el silencio primero. «Patricia, dime qué pasa», me dijo. Su voz temblaba. Yo la miré fijamente. «¿Cuánto tiempo llevas acostándote con mi hijo?» Las palabras salieron frías, directas, como cuchillos. Vi cómo su cara se ponía pálida. Vi cómo sus ojos se abrían grandes. Vi cómo su boca se abría, pero no salía ningún sonido. La había tomado completamente por sorpresa. «Patricia, yo», empezó a decir, pero la interrumpí. «No me mientas», le dije. «Los vi». «Bueno, no los vi directamente a ustedes dos, pero vi la videollamada. Los escuché. Vi tu cara en la pantalla de su teléfono mientras él se bañaba en la madrugada. Así que no me insultes con mentiras. Dime la verdad». Verónica empezó a llorar. Puso su cara entre sus manos y sollozó. «Lo siento», decía una y otra vez. «Lo siento tanto». Pero yo no quería sus disculpas. Quería respuestas.
¿Cuánto tiempo?, le pregunté otra vez. Levantó su cara llena de lágrimas y me miró. 1 año y medio, dijo en voz baja. Empezó cuando yo todavía vivía aquí. 1 año y medio, 18 meses, más de 500 días de mentiras, de engaños, de traición. Todo ese tiempo habían estado juntos a mis espaldas. Todo ese tiempo me habían visto a la cara y habían actuado como si nada. Sentí que la habitación daba vueltas. Me agarré de los brazos del sillón para no caerme. 1 año y medio. Habían pasado navidades juntos mintiendo. Habían pasado cumpleaños, días de las madres, cenas familiares, todos esos domingos, todos esos momentos que yo pensaba que eran sagrados, y ellos estaban guardando este secreto horrible. ¿Y cómo pasó?, le pregunté. ¿Cómo empezó esto? Verónica se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Dijo que al principio solo hablaban, que Marcos era dulce con ella cuando estaba pasando por su divorcio, que él la escuchaba, la consolaba de una forma que Eduardo nunca lo hizo, que una noche, cuando yo estaba trabajando en un turno nocturno limpiando una oficina, ellos se quedaron despiertos hablando. Y pasó. Simplemente pasó. Simplemente pasó, como si fuera un accidente, como si se hubieran tropezado y caído uno encima del otro y terminaran en la cama. Nada simplemente pasa. Ellos eligieron. Una y otra vez eligieron traicionarme. ¿Y te das cuenta de lo que has hecho?, le pregunté. Es mi hijo, Verónica. Mi hijo. El niño que cargaste en brazos cuando tenía días de nacido. El niño que jugaba con tu hijo Sebastián. El niño al que le enseñaste a andar en bicicleta cuando yo estaba trabajando. Eres 32 años mayor que yo. Lo viste crecer. Eras como su tía. Lo sé, dijo ella sollozando. Lo sé, y me odio por ello. Pero no pude evitarlo. Me enamoré de él. Sus palabras me golpearon como un puño en el estómago. Enamorada. Estaba enamorada de mi hijo. Esto no era solo una aventura, un desliz, un error. Era una relación. Tenían sentimientos. Esto era peor de lo que había imaginado. ¿Y él?, pregunté. ¿Él también está enamorado de ti? Verónica asintió despacio. Dijo que sí, que Marcos le había dicho que la amaba, que querían estar juntos pero no sabían cómo decírmelo, que tenían miedo de mi reacción. Me reí. Fue una risa amarga, sin alegría. ¿Miedo de mi reacción? ¿Y qué esperaban? ¿Que yo les diera mi bendición? ¿Que organizara una fiesta para celebrar su amor? Verónica se paró del sofá. Se acercó a mí e intentó tomar mi mano. Patricia, por favor, intenta entender, me dijo. Quité mi mano bruscamente. No me toques, le dije. No te atrevas a tocarme. Se quedó ahí parada, llorando. Yo también estaba llorando, pero no de tristeza. Era rabia. Era una furia que nunca había sentido en mi vida. Eres mi mejor amiga, le dije con voz quebrada. Mi hermana del alma. Te abrí mi casa cuando no tenías dónde ir. Te presté dinero que no tenía. Lloré contigo, reí contigo, compartí mi vida entera contigo. Y así me pagas, acostándote con mi hijo, con mi bebé. No es un bebé, Patricia, dijo Verónica. Es un hombre adulto, un hombre que me hace feliz, un hombre que me ve como mujer, no como la fracasada que dejó su esposo. Sus palabras me cortaron, así que de eso se trataba, de su ego herido, de su necesidad de sentirse deseada después de que Eduardo la dejara, y había usado a mi hijo para eso. Quiero que te vayas, le dije. Vete de mi casa y no vuelvas. Patricia, por favor, suplicó. Vete, grité. Y no le digas a Marcos que hablamos. Quiero confrontarlo yo misma. Y después de eso, no quiero volver a verte nunca. Nuestra amistad terminó. Murió el día que decidiste traicionarme. Verónica tomó su bolso y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se volteó. Perdóname, dijo una última vez. Te amo como a una hermana. Si esto es cómo tratas a tus hermanas, respondí, entonces me alegro de no ser tu familia de sangre. Se fue llorando. Cuando la puerta se cerró, me desplomé en el piso de la sala. Me abracé las rodillas y ahí, sola en mi casa, lloré como nunca había llorado en mi vida. Lloré por la amiga que acababa de perder. Lloré por el hijo que pensé que conocía,
pero que resultó ser un extraño. Lloré por la familia que se había roto sin que nadie más lo supiera todavía. Y lloré por mí, por la tonta que había confiado ciegamente en las personas equivocadas. Marcos llegó a casa esa noche a las 9:30. Yo estaba sentada en la sala, en la oscuridad, esperándolo. No había encendido las luces. Solo estaba ahí, en el silencio, reuniendo fuerzas para lo que venía. Escuché su llave en la cerradura. Escuché la puerta abrirse. Marcos entró y encendió la luz del recibidor. Me vio sentada en la sala y se sobresaltó. «Mamá, me asustaste», dijo. «¿Por qué estás a oscuras?» «Necesitamos hablar», le dije. Mi voz sonaba extraña hasta para mí misma. Era la voz de alguien que había llorado durante horas, de alguien que estaba al borde del colapso. Vi cómo su expresión cambiaba. Vi el miedo cruzar su cara. Él sabía. En ese momento, supo que yo sabía. «Ven, siéntate», le dije señalando el sofá donde Verónica había estado sentada apenas unas horas antes. Marcos caminó despacio hacia el sofá. Se sentó en el mismo lugar que había ocupado mi ex mejor amiga, su amante. Qué irónico. Qué enfermizamente irónico. Hubo un silencio tenso. Yo lo miraba y él evitaba mi mirada. Jugaba con sus manos, nervioso. «Sé lo tuyo con Verónica», dije finalmente. Ya no tenía sentido dar rodeos, ya no tenía energía para juegos. Vi cómo su cara se ponía pálida. Vi cómo tragaba saliva. «Mamá, yo…», empezó a decir. «No», lo interrumpí. «Tú vas a quedarte callado y me vas a escuchar. Después, si quieres, hablas. Pero ahora me escuchas tú a mí». Marcos asintió. Vi lágrimas formándose en sus ojos. Bien. Que llorara. Que sintiera aunque fuera una fracción del dolor que yo estaba sintiendo. «Te vi», le dije. «Bueno, no te vi directamente, pero vi la videollamada. Era de madrugada, estabas en el baño y ella estaba del otro lado de la pantalla. Los escuché reírse como cómplices. Vi su cara, y en ese momento mi mundo se derrumbó. Marcos empezó a llorar abiertamente. «Mamá, lo siento tanto», decía entre sollozos. «¿Cuánto tiempo?», le pregunté. «Y no me mientas porque ya hablé con ella. Ya sé que ha sido 1 año y medio, pero quiero escucharlo de tu boca». «1 año y medio», admitió con voz quebrada. «Empezó cuando ella vivía aquí», asentí. «Y en todo ese tiempo, en todos esos meses, ¿nunca se te ocurrió decirme la verdad? ¿Nunca pensaste que tal vez tenía derecho a saber que mi hijo y mi mejor amiga estaban teniendo una aventura a mis espaldas?» «No es una aventura», dijo Marcos de repente con más firmeza. «La amo, estoy enamorado de ella». Sus palabras me dolieron más que cualquier golpe físico. Enamorado. Mi hijo estaba enamorado de mi mejor amiga. Esta pesadilla era real y no tenía forma de despertar de ella. «Es mi mejor amiga», le dije. «Mi hermana del alma, la mujer que te vio nacer, la mujer que te cargó en brazos cuando eras un bebé, la mujer que jugaba contigo cuando eras niño. ¿No ves lo enfermo que es esto?» «No es enfermo», respondió él. «Es amor. Ella me entiende como nadie más. Me hace sentir valorado, importante. Contigo siempre fui el hijo que no pudo, el que no terminaba nada, el fracaso. Pero con ella soy suficiente». Me quedé sin palabras. ¿Así me veía? ¿Como la madre que lo hacía sentir un fracaso? Yo que había trabajado hasta reventarme para darle todo lo que necesitaba. Yo que nunca le dije que no podía lograr algo. Yo que siempre lo defendí cuando sus hermanos lo criticaban. «Nunca te hice sentir así», dije con voz temblorosa. «Todo lo que hice fue por amor, porque eres mi hijo y quería lo mejor para ti. Pero nunca fue suficiente, ¿verdad?», dijo Marcos con amargura, siempre comparándome con Andrés. Andrés el ingeniero exitoso. Andrés el que te dio nietos. Andrés el perfecto. «Nunca te comparé con tu hermano», protesté. «No tenías que decirlo», respondió. «Lo veía en tus ojos cada vez que hablabas de él. El orgullo. Y cuando hablabas de mí, solo había decepción». «Eso no es cierto», dije sintiendo que las lágrimas empezaban a correr por mis mejillas. «Te amo igual que a tus hermanos. Diferente tal vez, porque eres diferente, pero igual de fuerte. Mientras te cuento todo esto,
Pienso, ¿dónde estarás escuchándome? Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. Marcos se paró del sofá. Empezó a caminar de un lado a otro de la sala. Con Verónica no tengo que demostrar nada, dijo. Me acepta como soy. No me juzga por no tener una carrera exitosa o por vivir todavía con mi madre a los 32 años. Ella me ve. Realmente me ve. Yo también te veo, le dije. Siempre te he visto. Cada día de tu vida. No de la forma en que ella lo hace, insistió él. Me reí con amargura. Claro que no. Yo te veo como mi hijo, como el niño que parí, como el bebé que alimenté, como el adolescente que consolé cuando tu padre se fue. Ella te ve como qué, como un amante, como un hombre. Es asqueroso, Marcos. Tiene 58 años. Es 26 años mayor que tú. ¿Y qué importa la edad? Preguntó él desafiante. El amor no tiene edad. El amor tampoco debería tener límites que se cruzan, respondí. Hay líneas que no se deben cruzar. Y ella cruzó todas. Era mi mejor amiga. Me juró lealtad 1000 veces. Me dijo que era su hermana. Y se acostó con mi hijo a mis espaldas. No fue a tus espaldas todo el tiempo, dijo Marcos. Queríamos decírtelo, pero teníamos miedo. Sabíamos que reaccionarías así. ¿Y cómo esperabas que reaccionara? Grité levantándome del sillón. ¿Querías que les aplaudiera? ¿Querías que les organizara una cena romántica? ¿Querías que les diera mi bendición para que siguieran destruyendo lo poco que quedaba de esta familia? Solo queríamos un poco de comprensión, dijo él. Un poco de apoyo. Pensé que si alguien podía entender lo que es encontrar el amor en el lugar menos esperado, eras tú. Tú que te casaste tan joven, que te enamoraste perdidamente de papá aunque todos decían que era un error. No te atrevas, le dije con voz fría. No te atrevas a comparar mi matrimonio con tu padre con esto. Yo no traicioné a nadie cuando me enamoré de tu padre. No rompí la confianza de alguien que me había dado todo. Verónica no te quitó nada, argumentó Marcos. Sigo siendo tu hijo. Ella sigue siendo tu amiga. Ya no, dije con firmeza. Ya no eres el hijo que conocí, y ella definitivamente ya no es mi amiga. Ambos son extraños para mí ahora. Vi dolor cruzar su cara. No digas eso, mamá. Es la verdad, continué. El Marcos que yo conocía nunca me hubiera traicionado así. El Marcos que yo conocía respetaba los límites, entendía la lealtad. Pero ese Marcos ya no existe. Sigo siendo yo, dijo él acercándose. Sigo siendo tu hijo. Sigo siendo el mismo que necesitaba que me consolaras cuando tenía pesadillas. El mismo que te abrazaba cuando estabas triste. El mismo que te prometió cuidarte cuando fueras vieja. Entonces demuéstralo, le dije mirándolo a los ojos. Termina esto. Deja de ver a Verónica. Olvídate de esta locura y vuelve a ser el hijo que criaste. No puedo hacer eso, dijo él negando con la cabeza. No puedo dejarla. La amo, y ella me ama. Por primera vez en mi vida me siento completo. Me siento como un hombre, no como un niño. Y ahí estaba. La verdad cruda y dolorosa. Mi hijo había elegido. Y no me había elegido a mí. Me paré frente a él. Estaba cansada. Tan cansada que sentía que mis huesos pesaban toneladas. Entonces tienes que irte, le dije. ¿Qué? Marcos me miró confundido. No puedes seguir viviendo aquí, le dije. Si vas a estar con ella, si vas a continuar con esta relación, no puedes estar en mi casa. No puedo verte todos los días sabiendo lo que has hecho, sabiendo que elegiste traicionarme. Mamá, no puedes echarme, dijo Marcos con pánico en la voz. Puedo y lo estoy haciendo, respondí. Esta es mi casa. La pagué con años de trabajo duro, limpiando pisos, arrodillándome frente a gente que me trataba como si fuera invisible. Y no voy a permitir que alguien que me traicionó viva bajo mi techo. ¿A dónde voy a ir?, preguntó él. No lo sé, Marcos, dije con frialdad. Tal vez puedas irte a vivir con Verónica. Estoy segura de que ella estará encantada de recibirte. Vi rabia cruzar su cara por primera vez. Esto es lo que realmente eres, dijo con veneno en la voz. Una vieja amargada que no soporta ver a su hijo feliz. La vieja. Me llamó la vieja. Las palabras que había escuchado en esa videollamada en la madrugada.
Así me llamaba cuando hablaba de mí con Verónica. No, mamá. No, madre. La vieja. Fuera, le dije señalando la puerta. Vete de mi casa ahora mismo. ¿En serio?, preguntó él desafiante. ¿Me vas a echar a esta hora de la noche? Tienes hasta el fin de semana para sacar tus cosas, le dije. Pero esta noche duermes en otra parte. No quiero verte aquí cuando me despierte mañana. Marcos me miró con odio. Un odio que nunca pensé ver en los ojos de mi hijo. Está bien, dijo. Me voy. Y cuando toda la familia se entere de que echaste a tu propio hijo a la calle por enamorarse, van a ver quién eres realmente. Tomó su teléfono y sus llaves. Subió las escaleras corriendo. Lo escuché en su cuarto, moviendo cosas, empacando lo esencial. 10 minutos después, bajó con una mochila al hombro. Caminó hacia la puerta sin mirarme. Antes de salir, se detuvo. Algún día te vas a arrepentir de esto, dijo sin voltear. Algún día vas a estar sola y te vas a dar cuenta de que elegiste el orgullo por encima del amor. Y se fue. La puerta se cerró y me quedé sola en esa casa que de repente se sentía demasiado grande y demasiado vacía. Me dejé caer en el sofá. Había perdido a mi hijo, había perdido a mi mejor amiga, y lo peor de todo es que no sabía si había hecho lo correcto. No sabía si debí ser más comprensiva, más flexible, o si debí ser aún más dura. Esa noche no dormí. Me quedé en el sofá hasta que amaneció, mirando el techo, reproduciendo la conversación con Marcos una y otra vez en mi cabeza. Cada palabra que dijo, cada expresión de su cara, la forma en que me llamó vieja amargada, la forma en que defendió su relación con Verónica como si fuera algo normal, algo aceptable. ¿Había hecho lo correcto al echarlo? ¿O había reaccionado de forma exagerada por el dolor? Las preguntas me atormentaban. Pero cada vez que pensaba en retractarme, en llamarlo y pedirle que volviera, recordaba esa videollamada en la madrugada. Recordaba su risa cómplice con mi mejor amiga. Recordaba 1 año y medio de mentiras. No, había hecho lo correcto. O al menos eso quería creer. El viernes por la mañana sonó mi teléfono. Era Daniela. «Mamá, ¿estás bien?», me preguntó. «Marcos me llamó anoche diciendo que tuvieron una pelea terrible y que lo echaste de la casa». «¿Qué pasó?». Sentí pánico. ¿Qué le había dicho Marcos a su hermana? ¿Le había contado sobre Verónica? ¿O había inventado alguna otra historia? Tuvimos un desacuerdo, le dije tratando de sonar calmada. Nada de qué preocuparse. «Mamá, echaste a tu hijo de la casa», dijo Daniela con preocupación. «Eso no es nada. Debe haber sido algo muy grave». «¿Qué hizo?». «No puedo hablar de eso ahora», le dije. «Por favor, confía en que tenía mis razones». Hubo un silencio del otro lado de la línea. «¿Tiene que ver con drogas?», preguntó ella. «¿Te robó? ¿Está metido en problemas?». «No, nada de eso», respondí rápidamente. «Es complicado, hija, muy complicado. Entonces cuéntame», insistió Daniela. «Soy tu hija. Puedes contarme lo que sea». «Todavía no», le dije. «Necesito tiempo para procesar esto yo misma. Cuando esté lista, te lo contaré. A ti y a Andrés. Pero no ahora». Daniela aceptó a regañadientes. Me dijo que pasaría a verme en la tarde, que no quería que estuviera sola. Le dije que no era necesario, pero insistió. Así es Daniela, siempre cuidando de todos. Después de colgar, pensé en lo que venía. Tarde o temprano toda la familia se iba a enterar. Y cuando eso pasara, habría bandos. Habría gente que me apoyaría y gente que pensaría que estaba siendo exagerada. Habría juicios, opiniones, divisiones. Esa tarde, como había prometido, Daniela llegó a casa. Traía comida porque sabía que yo no había estado comiendo bien. Preparó la mesa y nos sentamos a comer juntas. Me miró con esos ojos llenos de preocupación. «Mamá, te ves terrible», me dijo. «Has bajado mucho de peso. ¿Cuándo fue la última vez que dormiste bien?». «No me acuerdo», admití. «Han sido semanas difíciles». «¿Y todo esto tiene que ver con Marcos?», preguntó. Asentí, pero no dije más. Daniela respetó mi silencio. Comimos juntas y luego lavamos los platos. Era reconfortante tener a mi hija ahí. Su presencia era como un bálsamo para el dolor que sentía.
Antes de irse, me abrazó fuerte. No sé qué pasó entre tú y Marcos, me dijo, pero estoy de tu lado. Siempre voy a estar de tu lado. Eres mi madre y te amo. Sus palabras me hicieron llorar. Al menos tenía a Daniela. Al menos no estaba completamente sola. El sábado era el día en que Marcos tenía que venir a recoger sus cosas. Me preparé mentalmente para verlo otra vez. No sabía si vendría solo o si traería a Verónica. No sabía si me hablaría o si simplemente empacaría sus cosas en silencio. Llegó a las 2 de la tarde. Venía solo. Tocó la puerta aunque tenía llaves. Cuando abrí, nos miramos por un momento. Vi ojeras bajo sus ojos. Se veía cansado, triste. Pero yo no iba a ablandarme. Vine por mis cosas, dijo con voz neutral. Adelante, le dije haciéndome a un lado. Subió a su cuarto y empezó a empacar. Yo me quedé abajo, en la sala, escuchando los sonidos de cajones abriéndose y cerrándose, de ropa siendo metida en maletas. Cada sonido era como una despedida. Tardó casi 3 horas en empacar todo. Bajó 4 maletas grandes, 2 mochilas y varias cajas. Hizo varios viajes a su carro para meter todo. Yo no lo ayudé. Me quedé sentada en la sala, inmóvil. Cuando terminó, entró una última vez. Se paró en la puerta de la sala. «Ya está todo», dijo. «Bien», respondí sin mirarlo. Hubo un silencio largo. Esperé que dijera algo más, que se disculpara, que dijera que lo lamentaba, que dijera que terminaría con Verónica y volvería a ser mi hijo. Pero no dijo nada de eso. En lugar de eso dijo, «Me voy a vivir con Verónica». Ya se lo pedí y aceptó. Sus palabras confirmaron mis peores temores. No solo continuaría con la relación. Ahora vivirían juntos. Oficializarían esto de la manera más descarada posible. «Espero que sean muy felices», dije con sarcasmo. «Lo seremos», respondió él. «Y cuando te canses de estar enojada, cuando finalmente aceptes que esto es real y no va a cambiar, estaremos esperando». Me reí amargamente. ¿Esperando? ¿Esperando qué? ¿Que yo acepte esto y vaya a visitarlos como si nada? ¿Que me siente en su sala a tomar café mientras finjo que no me traicionaron? «Esperando a que te des cuenta de que el amor es más importante que el orgullo», dijo Marcos. «Esto no es orgullo», le dije levantando la voz. «Esto es dignidad, esto es respeto propio, algo que tú claramente no entiendes». Marcos no respondió. Tomó sus últimas cosas y caminó hacia la puerta. Cuando la abrió, se volteó una última vez. «Adiós, mamá», dijo. Y se fue. Esta vez sabía que no volvería pronto. Tal vez nunca. Los días siguientes fueron los más oscuros de mi vida. Me llamaba en falta del trabajo diciendo que estaba enferma. En cierta forma era verdad. Estaba enferma del alma. Me quedaba en cama, sin fuerzas para levantarme. No comía. Apenas dormía. Me sentía como un cascarón vacío. Daniela venía todos los días a revisar cómo estaba. Andrés también empezó a visitarme después de que Daniela le contó que no estaba bien. Ambos me preguntaban qué había pasado con Marcos, pero yo seguía sin poder decirles la verdad. Hasta que una noche Andrés llegó decidido a obtener respuestas. «Mamá, esto ya es suficiente», me dijo con firmeza. «Necesito saber qué pasó. ¿Qué hizo Marcos que fue tan terrible que lo echaste y ahora estás así? Tienes que decirme». Lo miré a los ojos. Mi hijo mayor, mi hijo responsable, el que siempre había sido mi orgullo. ¿Cómo le decía esto? «Prométeme que no vas a juzgarme», le dije. «Prométeme que vas a escuchar toda la historia antes de decir algo». «Te lo prometo», dijo Andrés sentándose a mi lado. Y entonces le conté todo. Desde la madrugada en que escuché la videollamada hasta el día en que eché a Marcos. Le conté sobre Verónica, sobre el 1 año y medio de mentiras, sobre la confrontación. Le conté todo mientras las lágrimas corrían por mi cara. Andrés me escuchó en silencio. Su cara pasó por varias emociones: sorpresa, incredulidad, asco, rabia. Cuando terminé de hablar, se quedó callado por un largo rato procesando todo lo que acababa de escuchar. Finalmente habló. «No puedo creer que Marcos haya hecho eso», dijo. «Y Verónica. Tía Vero. ¿Cómo pudieron? ¿Cómo pudieron traicionarte así?
No lo sé, le dije. He tratado de entenderlo, pero no puedo. No tiene sentido. Andrés se paró y empezó a caminar de un lado a otro, igual que había hecho Marcos días atrás. Tengo que hablar con él, dijo. Tengo que decirle lo que pienso de esto. No, le dije. Por favor, no quiero que te metas en medio. Ya es suficientemente complicado. Es mi hermano, mamá, dijo Andrés. Y lo que hizo está mal. Muy mal. Necesita escucharlo de alguien más, no solo de ti. No pude detenerlo. Andrés salió de mi casa decidido a confrontar a Marcos. Y yo me quedé preguntándome si había hecho bien en contarle o si acababa de empeorar las cosas. Al día siguiente Andrés me llamó. Hablé con Marcos, me dijo. Fui al apartamento de Verónica. Al principio no querían dejarme entrar, pero insistí. Cuando entré, los vi juntos en el sofá, como una pareja normal. Me dio asco. ¿Qué le dijiste?, pregunté. Le dije que era un malagradecido, respondió Andrés. Que después de todo lo que hiciste por él, así te pagaba. Que estaba destruyendo a la familia por un capricho egoísta. Le dije muchas cosas, mamá, cosas fuertes. ¿Y qué dijo él?, pregunté. Dijo lo mismo que te dijo a ti, respondió Andrés. Que está enamorado, que no puede evitarlo, que esperan que la familia lo acepte eventualmente. Y Verónica estaba ahí defendiéndolo, diciendo que su amor es real y verdadero. Fue repugnante escucharlos. Suspiré. Al menos Andrés estaba de mi lado. Al menos no estaba completamente sola en esto. Voy a hablar con Daniela, dijo Andrés. Tiene que saber. Y también necesitamos pensar en qué hacer con el resto de la familia. Esto no puede quedar en secreto mucho tiempo más. Le pedí que esperara un poco más, que me diera tiempo de prepararme para cuando toda la familia se enterara. Andrés aceptó, pero me dijo que no podía esperar mucho, que esto era demasiado grande para mantenerlo oculto. Una semana después, Verónica me mandó un mensaje de texto. Fue la primera vez que intentaba comunicarse conmigo desde nuestra confrontación. El mensaje decía: Patricia, por favor, necesitamos hablar. Esto no puede terminar así. Somos hermanas del alma. No dejes que esto nos destruya. Bloqueé su número. No tenía nada más que decirle. Pero el universo tenía otros planes. 2 días después, me la encontré en el supermercado. Estaba en el pasillo de verduras cuando la vi al final del pasillo. Nuestros ojos se encontraron. Vi que ella también me había visto. Por un momento pensé en darme la vuelta y salir de ahí. Pero algo me detuvo. Tal vez era el cansancio. Tal vez era la necesidad de cerrar ese capítulo definitivamente. No lo sé. Verónica caminó hacia mí. Tenía los ojos rojos, como si hubiera estado llorando. Patricia, dijo cuando estuvo cerca. No respondí, solo la miré. Por favor, dijo ella, solo escúchame. Solo 1 minuto. Miré mi reloj. 1 minuto, le dije. Sé que lo que hice estuvo mal, empezó a decir. Sé que te traicioné de la peor manera posible, pero necesito que entiendas que no fue intencional. No planeamos enamorarnos. Simplemente pasó. Nada simplemente pasa, Verónica, le dije. Ustedes eligieron. Cada día durante 1 año y medio eligieron traicionarme. Pero no queríamos lastimarte, insistió ella. Intentamos resistirnos. De verdad lo intentamos. Pero el amor fue más fuerte. El amor, repetí con amargura. Llamas amor a acostarte con el hijo de tu mejor amiga, al hijo que viste crecer. ¿Qué clase de amor es ese? El único real que he sentido en años, respondió ella. Eduardo me destruyó, Patricia. Me hizo sentir invisible, sin valor. Pero Marcos me ve, me hace sentir viva otra vez. Y para sentirte viva, necesitabas destruirme a mí, le dije. Para sanar tu corazón roto, necesitabas romper el mío. No fue así, dijo ella con lágrimas. Te amo. Eres mi hermana, mi familia. Ya no, le dije con frialdad. Dejaste de ser mi familia el día que te acostaste con mi hijo. Ahora eres solo una extraña. Una extraña que alguna vez conocí. Patricia, por favor, suplicó. Se te acabó el minuto, le dije. Y se te acabó mi paciencia, mi perdón y mi amistad. Quédate con Marcos si eso es lo que quieres,
Pero no esperes que yo sea parte de eso. Nunca. Me di la vuelta y me alejé. La escuché llorar detrás de mí, pero no me detuve. No podía. Si me detenía, si me dejaba ablandar por sus lágrimas, terminaría cediendo. Y no podía hacer eso. No esta vez. Cuando llegué a mi carro en el estacionamiento, me derrumbé. Lloré con las manos en el volante, con la frente apoyada en mis manos. Había perdido a mi mejor amiga. Había perdido 30 años de amistad. Y dolía más de lo que palabras podían expresar. Pasaron 2 semanas. 2 semanas en las que intenté recuperar alguna apariencia de normalidad en mi vida. Volví al trabajo, aunque me costaba concentrarme. Mis compañeras me preguntaban si estaba bien porque me veían diferente. Les decía que sí, que solo estaba un poco cansada. Pero por dentro seguía muriendo. Cada día era una batalla. Levantarme de la cama era una batalla. Comer era una batalla. Fingir que todo estaba bien era la batalla más difícil de todas. Andrés cumplió su promesa de mantener el secreto por un tiempo. Pero yo sabía que no podía durar mucho. Los secretos de este tamaño tienen vida propia. Eventualmente salen a la luz de las formas más inesperadas. Y así fue. Un domingo por la mañana sonó mi teléfono. Era mi hermana Mercedes. «Patricia, ¿es verdad lo que me acaba de contar Julia?», me preguntó sin siquiera saludar. Julia era mi prima. «¿Qué te contó?», pregunté, aunque ya tenía una idea. «Me dijo que Marcos está viviendo con Verónica», dijo Mercedes. «Me dijo que están juntos como pareja. Dime que no es verdad. Dime que es un rumor ridículo». Cerré los ojos. Había llegado el momento. Ya no había forma de mantenerlo oculto. «Es verdad», dije con voz cansada. «Es completamente verdad». Escuché un grito del otro lado de la línea. «Dios mío, es verdad. ¿Cómo es posible? ¿Desde cuándo? ¿Cómo te enteraste?». Y ahí estaba otra vez, contando la historia, explicando el dolor, reviviendo esa madrugada de octubre. Con cada palabra sentía que se me desgarraba el pecho otra vez. Mercedes me escuchó en shock. Cuando terminé, hubo un silencio largo. «Patricia, no puedo creer que Verónica haya hecho esto», dijo finalmente. «Es imperdonable. Absolutamente imperdonable. Era tu mejor amiga, tu hermana del alma». «Lo sé», le dije. «¿Y el resto de la familia lo sabe?», preguntó. «Andrés lo sabe», respondí. «Daniela también. Y ahora Julia aparentemente también. Supongo que en unas horas todos lo sabrán». Y así fue. En cuestión de horas mi teléfono no paraba de sonar. Llamadas, mensajes, todos queriendo confirmar si el rumor era cierto. Algunos con genuina preocupación por mí, otros con morbo, queriendo detalles jugosos para el chisme. Mi familia se dividió inmediatamente. Algunos estaban completamente de mi lado, diciendo que Verónica y Marcos habían cruzado una línea imperdonable. Otros, sorprendentemente, decían que yo estaba siendo dramática, que si eran 2 adultos enamorados tenían derecho a estar juntos, que Verónica no era realmente familia, así que técnicamente no había nada malo. Esas opiniones me dolieron casi tanto como la traición misma. ¿Cómo podían no ver lo enfermo de la situación? ¿Cómo podían defenderlos? Mi prima Beatriz me llamó una tarde. «Mira, Patricia», me dijo, «entiendo que estés dolida, pero Verónica pasó por un divorcio horrible. Merece ser feliz. Y si Marcos la hace feliz, ¿quién eres tú para impedirlo?». Sus palabras me dejaron sin aliento. ¿Quién era yo? Era la madre de Marcos. Era la mejor amiga de Verónica durante más de 30 años. Era la persona que habían traicionado. Eso era quien era yo. Colgué sin responder. Bloqueé su número. Daniela finalmente enfrentó a Marcos. Me llamó después, llorando. «Fui a verlo», me dijo entre sollozos. Le pregunté cómo pudo hacerte esto. ¿Y sabes qué me dijo? Que tú estabas celosa, que no soportabas verlo feliz, que siempre lo habías tratado como un niño y ahora que había encontrado una mujer de verdad, no lo aceptabas. Cada palabra que Daniela repetía era como un cuchillo en mi corazón. ¿Así me veía Marcos? ¿Como una madre celosa y controladora? También le hablé a Verónica, continuó Daniela.
Le dije que la había admirado toda mi vida, que pensaba que era una mujer fuerte e independiente, y que ahora me daba asco ver lo que había hecho. ¿Sabes qué me respondió? Que algún día, cuando yo fuera mayor, entendería lo que es sentirse invisible, no deseada, que entonces entendería por qué aceptó el amor de Marcos. Mi pobre Daniela. Estaba tan afectada como yo por esta situación. La había visto crecer llamando a Verónica tía Vero. La había visto correr a los brazos de Verónica cuando tenía problemas que no quería contarme. Y ahora esa figura había caído del pedestal de la forma más horrible posible. Lo peor vino cuando el hijo de Verónica se enteró. Sebastián, que había crecido con mis hijos, que había jugado con Marcos cuando eran niños, llamó a mi casa una noche completamente borracho. «Tía Patricia», decía llorando, «no puedo creer lo que mi madre hizo. Es asqueroso. Me da vergüenza. Todos en mi trabajo se enteraron y se ríen de mí. Dicen que mi mamá es una desesperada que se acuesta con hombres 26 años menores». Traté de consolarlo, pero no había palabras. Sebastián también era víctima en todo esto. Había perdido el respeto por su madre, y probablemente también había perdido la relación con Marcos, que era como su hermano menor. La noticia se regó como pólvora, no solo en la familia inmediata, sino en toda la familia extendida. Primos, tíos, conocidos, vecinos. Nuestra historia se volvió el chisme del barrio, la comidilla de todos. Cuando iba al supermercado, sentía las miradas. Escuchaba los susurros. Ahí va Patricia, la que el hijo se juntó con la mejor amiga. Pobre mujer. Qué vergüenza. Qué escándalo. Quería desaparecer. Quería que la tierra me tragara y no tener que enfrentar nunca más a nadie. Un mes después de que la familia se enterara, recibí una carta. Llegó por correo, en un sobre blanco con mi nombre escrito con la letra de Verónica. Estuve a punto de tirarla sin abrir, pero algo me detuvo. La abrí y leí. Querida Patricia, empezaba. Han pasado semanas y el silencio entre nosotras me está matando. Sé que te lastimé de la forma más terrible posible. Sé que rompí tu confianza, tu amistad, todo lo que construimos durante más de 30 años. Pero necesito que sepas que nunca fue mi intención. Cuando Marcos y yo nos enamoramos, intentamos resistirnos. Sabíamos que estaba mal, sabíamos que te lastimaría, pero el corazón no entiende de razones. Él me hace sentir viva, Patricia. Me hace sentir vista, valorada, amada de una forma que nunca experimenté ni siquiera con Eduardo. Sé que no puedo pedirte que lo entiendas. Sé que he perdido tu amistad para siempre. Pero al menos quiero que sepas que lamento haberte causado dolor. Eres y siempre serás la hermana que elegí. Te ama, Verónica. Rompí la carta en pedazos. ¿Cómo se atrevía? ¿Cómo se atrevía a hablarme de amor después de lo que había hecho? El corazón no entiende de razones, había escrito. Pero el cerebro sí. Y la lealtad también. Y la decencia. Esa noche decidí escribirle una respuesta. No la iba a mandar, pero necesitaba sacar todo lo que sentía. Me senté con una libreta y empecé a escribir. Verónica, escribí. Dices que el corazón no entiende de razones, pero el amor verdadero sí las entiende. El amor verdadero respeta límites. El amor verdadero no destruye a otros para su propio beneficio. Lo que tú y Marcos tienen no es amor. Es egoísmo. Es necesidad. Es dos personas rotas tratando de llenar sus vacíos, sin importarles a quién lastiman en el proceso. Dices que él te hace sentir vista. ¿Y yo? ¿Yo no te vi durante 30 años? ¿No te vi cuando Eduardo te engañaba y estuviste ciega por años? ¿No te vi cuando no tenías dónde vivir y te abrí mi casa? ¿No te vi cuando estabas rota y te ayudé a juntar los pedazos? Te vi. Te vi más de lo que tú jamás me viste a mí. Porque si realmente me hubieras visto, si realmente me hubieras amado como a una hermana, nunca habrías tocado a mi hijo. Nunca. No te perdono. Y no te perdonaré nunca. Lloré mientras escribía. Lloré por la amistad perdida. Lloré por los 30 años que significaban nada ahora. Lloré por la inocencia perdida, por la confianza rota, por todo lo que nunca volvería a ser igual.
Todavía me pregunto si hice lo correcto echando a Marcos, si debí haber sido más comprensiva, si debí haber tragado mi orgullo y mi dolor para mantener la paz. ¿Y tú, qué habrías hecho en mi lugar? 2 semanas después, mi hermana Mercedes organizó un almuerzo familiar. Me llamó para invitarme. Vamos a estar todos menos Marcos y Verónica, me dijo. Queremos que sepas que estamos contigo, que no estás sola en esto. Fui al almuerzo con el corazón pesado. Cuando llegué, vi a casi toda mi familia ahí. Mis hermanos, mis primos, mis sobrinos, todos se acercaron a abrazarme. Algunos lloraron conmigo, otros simplemente me sostuvieron en silencio. Fue reconfortante saber que no estaba sola, que la mayoría de mi familia entendía el dolor que estaba pasando, que me apoyaban. Pero también fue doloroso. Doloroso ver que faltaban 2 sillas en esa mesa. Las sillas donde siempre se sentaban Marcos y Verónica. Ahora esas sillas estaban vacías, y probablemente lo estarían por mucho tiempo. Los meses siguientes fueron una montaña rusa emocional. Seguía yendo a terapia todas las semanas. Hablaba con mi psicóloga sobre el perdón, sobre el rencor, sobre cómo seguir adelante cuando las personas que más amaste te traicionaron. Era un proceso lento y doloroso. Algunos días sentía que estaba mejorando. Otros días sentía que retrocedía a ese momento en la madrugada cuando vi esa pantalla. La familia seguía dividida. Aunque la mayoría me apoyaba, había un grupo pequeño pero vocal que pensaba que yo estaba siendo demasiado dura, que debía perdonar, olvidar, seguir adelante, como si fuera tan fácil, como si pudiera simplemente borrar 1 año y medio de mentiras con un perdón superficial. Mi prima Lucía organizaba almuerzos paralelos donde invitaba a Marcos y Verónica. Me enteré por otros familiares que en esos almuerzos ellos actuaban como una pareja normal, que se tomaban de la mano, se besaban, actuaban enamorados. Cada detalle que me llegaba era una puñalada nueva. Verónica siguió intentando comunicarse conmigo. Mensajes a través de otros familiares. Intentos de llamadas desde números desconocidos. Una vez, incluso se apareció en mi trabajo esperándome en el estacionamiento. Cuando la vi, me di la vuelta y volví a entrar. Le pedí a mi supervisora que llamara a seguridad si no se iba. Se fue llorando, pero yo no sentí remordimiento. Sentí alivio. Marcos también intentó acercarse varias veces. Me mandaba mensajes de texto largos que yo borraba sin leer. Me dejaba mensajes de voz que eliminaba sin escuchar. Una vez llegó a la casa un domingo en la mañana. Tocó la puerta durante 20 minutos. Los vecinos salieron a ver el espectáculo. ¡Qué vergüenza! ¡Qué humillación! Eventualmente se fue. 3 meses después del escándalo, algo inesperado sucedió. Estaba en mi casa un sábado por la tarde cuando sonó el timbre. Pensé que era Daniela que había dicho que pasaría a visitarme. Pero cuando abrí la puerta, era Sebastián, el hijo de Verónica. Se veía terrible, demacrado, con ojeras profundas, como si no hubiera dormido en días. «Tía Patricia», me dijo con voz quebrada. «¿Puedo pasar?» Lo dejé entrar. Nos sentamos en la sala. Él se veía nervioso, jugando con sus manos, sin saber cómo empezar. «Vine a pedirte un favor», dijo finalmente. «Sé que no tengo derecho a pedirte nada después de lo que mi madre hizo, pero no sé a quién más acudir». «¿Qué necesitas?», pregunté. «Necesito que hables con mi madre», dijo. «Que la hagas entrar en razón. Esto la está destruyendo. No come, no duerme bien, está obsesionada con recuperar tu amistad. Y Marcos también está cambiando. Ya no es el mismo». «No sé qué quieres que haga, Sebastián», le dije. «Ellos tomaron sus decisiones». «Lo sé», dijo él, «y fue horrible lo que hicieron. Yo también estoy furioso con mi madre, pero es mi madre, tía Patricia, y la estoy viendo destruirse poco a poco. Pensé que estar con Marcos la haría feliz, pero no es así. Está peor que cuando se divorció de mi papá». Sus palabras me conmovieron, pero también me confundieron. ¿Qué esperaba que hiciera? ¿Que perdonara y olvidara para que Verónica se sintiera mejor? ¿Mi dolor no importaba? «No puedo hacer nada por tu madre», le dije con suavidad. «Ella hizo su elección. Ahora tiene que vivir con las consecuencias. Pero ustedes eran hermanas.
dijo Sebastián con lágrimas. Más que hermanas. Se amaban. ¿De verdad vas a dejar que esto termine así? No fui yo quien terminó esto, respondí. Fue ella. Sebastián se fue poco después, decepcionado. Yo me quedé pensando en sus palabras. ¿Verónica realmente estaba sufriendo tanto? Una parte pequeña de mí, la parte que todavía recordaba 30 años de amistad, sentía lástima. Pero la parte más grande, la parte herida y traicionada, no podía permitirse sentir compasión. Un mes después, en diciembre, llegó la Navidad. Tradicionalmente siempre celebrábamos todos juntos en mi casa. Pero este año fue diferente. La familia se dividió en 2 celebraciones. Mercedes organizó una en su casa, donde estuvimos todos los que me apoyábamos. Lucía organizó otra donde fueron Marcos, Verónica y los que los apoyaban. Fue la primera Navidad en 30 años que no pasé con Verónica. Fue la primera Navidad que no vi a Marcos. Traté de estar alegre por mis otros hijos y nietos, pero por dentro estaba rota. Las fiestas siempre habían sido especiales para nosotros, y ahora estaban manchadas por la traición. El día de Año Nuevo recibí una llamada inesperada. Era el número de Marcos. No lo había bloqueado, aunque tampoco respondía a sus llamadas. Pero algo me hizo contestar esa vez. Tal vez era el Año Nuevo. Tal vez era la esperanza de que las cosas pudieran cambiar. «¿Hola?», dije con cautela. «Mamá», dijo Marcos. Su voz sonaba extraña, agitada. «Necesito hablar contigo. Es importante. No tenemos nada de qué hablar», respondí. «Por favor», suplicó. «Solo 10 minutos. Te lo ruego». Algo en su tono me preocupó. «¿Está bien?», pregunté a pesar de mí misma. «No», admitió. «Nada está bien. Por favor, mamá. Necesito verte». Acepté reunirme con él en un café. Llegué primero y lo esperé con el corazón acelerado. Cuando entró, me impresionó su apariencia. Había perdido peso. Tenía ojeras. Se veía años más viejo de lo que era. Se sentó frente a mí. «Gracias por venir», dijo. «¿Qué querías decirme?», pregunté directamente. Tomó aire profundo. «Las cosas con Verónica no están funcionando», dijo. No de la forma que pensamos que lo harían. Me quedé callada esperando que continuara. Al principio todo era perfecto, explicó. Emocionante, apasionado. Pero ahora todo es diferente. Ella está obsesionada con recuperar tu amistad. Llora todas las noches. Me culpa por haber perdido a la persona más importante en su vida. Y yo me siento culpable todo el tiempo. Culpable por lastimarte. Culpable por causar este desastre. «¿Y qué esperas que haga con esa información?», pregunté. «No lo sé», admitió. «Supongo que necesitaba que supieras que tenías razón, que esto fue un error terrible». Sus palabras me tomaron por sorpresa. ¿Estaba admitiendo que se había equivocado? «¿Vas a terminar con ella?», pregunté. Marcos dudó. «No puedo», dijo finalmente. «A pesar de todo, todavía la amo. O creo que la amo. Ya no sé ni qué siento». «Entonces, ¿para qué me llamaste?», pregunté con frustración. «¿Para decirme que estás sufriendo? ¿Esperas que te tenga lástima?». «No», dijo. «Te llamé porque te extraño. Extraño a mi madre. Extraño mi casa. Extraño los almuerzos dominicales. Extraño mi vida antes de que todo esto pasara». «Yo también extraño esa vida», le dije. «Pero esa vida murió el día que decidiste traicionarme». «No quise traicionarte», dijo Marcos. «Solo quise ser feliz». «Y eso es lo que no entiendes», le respondí. «La felicidad no se construye sobre el dolor de otros. No se construye sobre mentiras y traiciones. La verdadera felicidad requiere integridad, honestidad, respeto». «Y tú no tuviste ninguna de esas cosas». Marcos empezó a llorar. «Tenía razón. Perdóname, mamá. Por favor, perdóname». Ver a mi hijo llorar me rompió el corazón. Pero también me hizo ver algo. Vi que seguía siendo mi hijo, que debajo de todos los errores, de todas las malas decisiones, seguía siendo el niño que había criado. Y me di cuenta de que tenía una decisión que tomar. Una decisión que cambiaría el curso de todo. Todavía me pregunto si hice lo correcto.
Si debí haber perdonado en ese momento o si debí mantenerme firme. ¿Y tú, qué habrías hecho en mi lugar? ¿Habrías perdonado a tu hijo que te traicionó pero que claramente estaba arrepentido? ¿O habrías mantenido tu dignidad y tu distancia? Me quedé mirándolo llorar durante lo que pareció una eternidad. Finalmente hablé. Marcos, le dije, no puedo perdonarte todavía. El dolor es demasiado fresco, demasiado profundo. Pero puedo decirte esto. Eres mi hijo y siempre lo serás. Y aunque lo que hiciste fue imperdonable, el amor de una madre no tiene límites. ¿Qué significa eso?, preguntó, limpiándose las lágrimas. Significa que estoy dispuesta a intentar, le dije. No a aceptar tu relación con Verónica. Eso nunca. Pero sí a intentar reconstruir nuestra relación de madre e hijo, poco a poco, con el tiempo. Si tú estás dispuesto a respetar mis límites. Vi esperanza en sus ojos. Sí, mamá, dijo. Lo que sea. Haré lo que sea. Entonces estas son mis condiciones, le dije. 1. Nunca me hablas de Verónica. No quiero saber de ella, no quiero escuchar su nombre. 2. Si sigues con ella nunca viene a eventos familiares donde yo esté. Tiene que elegir entre ir ella o ir yo. 3. Tú vienes solo a visitarme. Sin ella, nunca con ella. ¿Puedes respetar eso? Marcos dudó. Lo vi debatirse internamente. Finalmente asintió. Puedo, dijo. Lo haré. Y 4, continué. Si alguna vez decides casarte con ella o tener hijos con ella, necesito que entiendas que no podré ser parte de eso. No podré ir a esa boda. No podré conocer a esos niños. Es demasiado para mí. ¿Lo entiendes? Vi dolor cruzar su cara, pero asintió. Lo entiendo, dijo con voz quebrada. Entonces podemos intentar, le dije. Pero va a tomar tiempo, Marcos. Mucho tiempo. No esperes que todo vuelva a ser como antes, porque nunca lo será. Algo se rompió entre nosotros, y aunque podamos repararlo, siempre quedará la cicatriz. Lo sé, dijo, y lo acepto. Gracias, mamá. Gracias por darme esta oportunidad. Nos despedimos esa tarde con un abrazo incómodo. No era el abrazo cálido de antes. Era el abrazo de dos personas que estaban tratando de encontrarse después de perderse. Pero era un comienzo. Cuando le conté a Andrés y Daniela sobre mi decisión, reaccionaron diferente. Andrés estaba escéptico. ¿Estás segura de esto, mamá?, me preguntó. ¿No crees que estás cediendo demasiado pronto? Daniela, por otro lado, me apoyó. Creo que estás haciendo lo correcto, me dijo. Es tu hijo, y aunque lo que hizo fue horrible, merece una oportunidad de redención. No estoy perdonándolo completamente, les aclaré a ambos. Solo estoy abriendo la puerta a la posibilidad de sanar nuestra relación. Pero eso no significa que acepto lo que hizo o que alguna vez voy a tener una relación con Verónica. Sobre Verónica, esa era otra historia. No estaba lista para verla, hablarle o siquiera pensar en ella sin sentir rabia. El dolor que me causó era diferente al dolor que me causó Marcos. Marcos era mi hijo y el amor de madre es inquebrantable incluso cuando está herido. Pero Verónica era una elección. Yo había elegido amarla como hermana y ella había elegido traicionarme. Esa traición cortaba más profundo. Sebastián me llamó unos días después de mi reunión con Marcos. Me dijo que su madre quería verme, hablar conmigo, pedirme perdón en persona. Le dije que no estaba lista, que tal vez algún día, pero no ahora, tal vez nunca. La verdad es que no sabía si algún día podría perdonar a Verónica. Con Marcos había un lazo irrompible de sangre y maternidad, pero con Verónica solo había memoria. Memoria de 30 años que ahora estaban manchados por la traición. ¿Cómo perdonas a alguien que conocía todo de ti, que había visto tus momentos más vulnerables, y aún así eligió lastimarte de la peor manera posible? Mi terapeuta me dijo algo que me quedó grabado. El perdón no es para el otro, me dijo. Es para ti. Es para liberarte de la carga del resentimiento. Puedes perdonar sin olvidar. Puedes perdonar sin reconciliarte. El perdón es un regalo que te das a ti misma, no a quien te lastimó. Entendía sus palabras en teoría, pero en la práctica era mucho más difícil.
Cada vez que pensaba en perdonar a Verónica, recordaba esa videollamada. Recordaba su risa. Recordaba 1 año y medio de mentiras mientras actuaba como mi hermana del alma. Los meses siguientes fueron de lenta sanación. Marcos empezó a visitarme 1 vez por semana. Al principio las visitas eran tensas, incómodas. Hablábamos de cosas superficiales, el clima, su trabajo, mis nietos. Evitábamos los temas profundos. Pero con el tiempo, poco a poco, empezamos a reconectarnos. Empezó a abrirse sobre cómo se sentía. Me contó que la relación con Verónica no era lo que había imaginado, que vivir con la culpa era más difícil de lo que pensaba, que extrañaba a su familia, sus hermanos, su vida anterior. Le pregunté por qué no terminaba con ella si era tan infeliz. Me dijo que no podía, que se sentía responsable por ella, que si la dejaba después de todo lo que habían perdido por estar juntos, todo habría sido en vano. Vi que mi hijo estaba atrapado en una relación que había comenzado con pasión, pero que ahora lo mantenía prisionero de la culpa y la obligación. Y aunque una parte de mí quería decirle que la dejara, que volviera a casa, otra parte sabía que tenía que tomar esa decisión él mismo. Tenía que aprender de sus errores, vivir con las consecuencias de sus acciones. En uno de esos almuerzos, 6 meses después de nuestra reunión en el café, Marcos me hizo una pregunta que me tomó desprevenida. «Mamá, ¿alguna vez vas a poder perdonar a Verónica?» Lo pensé antes de responder. «No lo sé», le dije honestamente. «Contigo es diferente. Eres mi hijo y el amor de madre es más fuerte que cualquier traición. Pero con ella no sé si puedo. Ella eligió destruir 30 años de amistad por una relación contigo. Esa fue su elección y tiene que vivir con ella. Ella te extraña», dijo Marcos en voz baja. «Habla de ti todo el tiempo. Mira fotos viejas de ustedes y llora. Eso es su problema, no el mío», respondí con más dureza de la que pretendía. «Yo también la extraño. Extraño a mi mejor amiga. Pero esa persona ya no existe. La mujer que está con mi hijo no es la Verónica que yo conocí». Marcos no dijo nada más sobre el tema, pero vi en sus ojos que cargaba con la culpa de habernos separado. Y aunque una parte pequeña de mí se compadecía de él, la parte más grande sabía que esa culpa era merecida. Él había causado esto. Ahora tenía que vivir con ello. Han pasado 2 años desde aquella madrugada de octubre. 2 años desde que mi vida cambió para siempre. 2 años en los que he tenido que aprender a vivir con un dolor que nunca imaginé que tendría que soportar. La vida siguió adelante, como siempre lo hace, aunque yo no quisiera que lo hiciera. Seguí trabajando, seguí viviendo en mi casa, seguí viendo a Andrés y Daniela y a mis nietos. Pero todo era diferente. Había un antes y un después, y nunca volvería a ser la misma persona que era antes. Marcos sigue viniendo a visitarme. No todas las semanas como al principio, pero al menos 2 veces al mes. Nuestra relación está mejor, aunque nunca será como antes. Hay una grieta que siempre estará ahí, una cicatriz que nunca desaparecerá completamente. Pero hemos aprendido a existir alrededor de ella. Todavía vive con Verónica. Me dice que la relación no es feliz, pero que tampoco es miserable. Se han acomodado en una rutina. Él trabaja, ella trabaja, conviven. Pero ya no hay esa pasión inicial. Ya no hay esa emoción que pensaron que justificaba destruir todo a su alrededor. A veces me pregunto si se arrepienten. Si en las noches, cuando están acostados en silencio, piensan en todo lo que perdieron por estar juntos. Marcos perdió a su familia, su relación con sus hermanos está dañada, perdió amigos que se alejaron cuando supieron la verdad. Verónica perdió a su mejor amiga, a su familia elegida, el respeto de su propio hijo. ¿Valió la pena? Esa es la pregunta que nunca me atrevo a hacerles porque temo la respuesta. Sobre Verónica, no la he visto desde ese día en el supermercado hace casi 2 años. Sé de ella por comentarios de otros. Sé que sigue trabajando en la misma tienda. Sé que ha envejecido, que el peso de la culpa y el rechazo de la familia la han marcado. Sé que sigue intentando contactarme a través de terceros.
El mes pasado recibí otra carta de ella. Esta vez la leí completa. Decía que entendía si nunca podía perdonarla, que no esperaba mi perdón, pero que necesitaba que supiera que nunca quiso lastimarme, que el amor que sentía por Marcos no disminuía el amor que sentía por mí, que podían coexistir ambos. Pero ahí está el problema. Para mí no pueden coexistir. No puedo separar a la Verónica que fue mi hermana del alma durante 30 años de la Verónica que se acostó con mi hijo. Son la misma persona. Y esa persona me traicionó. ¿La he perdonado? Es complicado. Hay días en que pienso que sí, que he soltado el resentimiento. Hay días en que pienso en los buenos tiempos y sonrío en lugar de llorar. Pero hay otros días en que el dolor vuelve fresco, como si acabara de pasar ayer. En esos días, la rabia me consume, y sé que el perdón sigue siendo un trabajo en progreso. Mi terapeuta me dice que está bien, que el perdón no es lineal, que puedo perdonar hoy y estar enojada mañana, que es un proceso, no un evento único, y estoy tratando de aceptar eso. Lo que sí sé es que nunca volveremos a tener una relación, eso está claro. Aunque algún día logre perdonarla completamente, nunca podremos ser amigas otra vez. La confianza, una vez rota de esa manera, no se puede reparar. Es como un espejo que se quiebra en 1000 pedazos. Puedes juntar los pedazos, pero las grietas siempre estarán ahí. Mi familia sigue dividida, aunque menos que antes. Algunos que inicialmente apoyaban a Marcos y Verónica han cambiado de opinión al ver cómo resultó todo. Al ver que no fue este gran amor épico que pensaron, sino una relación construida sobre culpa y obligación. Los almuerzos dominicales volvieron a mi casa hace un año, pero son diferentes, más pequeños, más silenciosos. Falta la risa escandalosa de Verónica. Falta Marcos. Y aunque están Andrés, Daniela y sus familias, hay un vacío que no se puede llenar. Mis nietos preguntan por su tío Marcos a veces. Les digo que está ocupado. Son muy pequeños para entender la complejidad de lo que pasó. Algún día, cuando sean mayores, se enterarán. Y entonces tendrán que procesar a su manera esta historia familiar que marcó a todos. He aprendido mucho sobre mí misma en estos 2 años. He aprendido que soy más fuerte de lo que pensaba. Sobreviví a algo que pensé que me mataría. Me levanté cada día aunque no quisiera hacerlo. Seguí adelante aunque sentía que no podía. También he aprendido sobre la naturaleza del amor y la lealtad. He aprendido que las personas son complejas, que no son completamente buenas o completamente malas. Verónica me traicionó horriblemente, pero eso no borra los 30 años en que fue mi hermana del alma. Marcos me lastimó profundamente, pero sigue siendo mi hijo y siempre tendrá un lugar en mi corazón. He aprendido que el perdón es más para quien lo da que para quien lo recibe, que aferrarme al resentimiento solo me estaba envenenando a mí, que puedo perdonar sin olvidar, que puedo soltar sin reconciliarme completamente, y he aprendido que la familia, aunque es importante, no lo es todo, que a veces las personas que amamos nos lastiman de formas imperdonables, y que está bien poner límites, está bien protegerse, está bien decir que no más. Si estás pasando por algo similar, si alguien a quien amabas te traicionó de una forma que nunca pensaste posible, quiero que sepas algo. Tu dolor es válido, tu rabia es válida, y tienes derecho a tomar el tiempo que necesites para sanar. No dejes que nadie te apure, no dejes que nadie te diga cómo debes sentirte o cuándo debes perdonar. Pero también quiero que sepas que puedes sobrevivir esto, que eres más fuerte de lo que crees, que aunque ahora sientas que te estás muriendo, vas a salir del otro lado. Diferente, sí. Cambiada, sí. Pero vas a salir. Y sobre el perdón, quiero decirte esto. Perdona si puedes, pero hazlo por ti, no por ellos. Perdona para liberarte de la carga del odio, pero no te sientas obligada a reconciliarte. No te sientas obligada a dejar que vuelvan a entrar a tu vida. Puedes perdonar desde la distancia. Puedes soltar sin abrazar. Yo elegí abrir la puerta a Marcos, pero mantenerla cerrada para Verónica.
Esa fue mi decisión, y fue lo correcto para mí. Tu decisión puede ser diferente. Puede ser perdonar a ambos. Puede ser no perdonar a ninguno. Puede ser algo en el medio. Lo importante es que sea tu decisión, no una decisión que otros tomen por ti. Hoy, cuando miro atrás a esa madrugada de octubre, veo a una mujer diferente. Veo a una Patricia que era más inocente, más confiada, más ingenua. Esa Patricia murió esa noche. Y en su lugar nació una Patricia más fuerte, más sabia, más cautelosa. No sé si es mejor o peor, solo sé que es diferente. Todavía hay momentos en que el dolor me golpea sin aviso. Veo algo que me recuerda a Verónica y se me cierra la garganta. Escucho la risa de Marcos y recuerdo esa risa cómplice en la videollamada. Pero esos momentos son cada vez menos frecuentes. Y cuando llegan, ya sé cómo manejarlos. Respiro, lloro si necesito llorar y sigo adelante. Porque eso es lo que hacemos los sobrevivientes. Seguimos adelante, un día a la vez, un paso a la vez, incluso cuando duele, especialmente cuando duele. Esta es mi historia, imperfecta, dolorosa, pero real. No tiene un final feliz de telenovela. No hay reconciliación mágica. No hay perdón instantáneo. Pero hay sanación, lenta, dolorosa, pero real. Y si algo pudiste sacar de ella, espero que sea esto, que eres más fuerte de lo que crees, que puedes sobrevivir a traiciones que pensaste que te matarían, que el amor de una madre es complicado, puede coexistir con el dolor y la decepción, y que al final la decisión de cómo vivir con ese dolor es tuya y solo tuya. Gracias por escucharme. Gracias por acompañarme en este viaje doloroso durante estos 90 minutos. Si mi historia te tocó de alguna forma, si te hizo reflexionar sobre tu propia vida, déjamelo saber en los comentarios. Cuéntame tu historia. ¿Has pasado por una traición similar? ¿Cómo la manejaste? ¿Perdonaste o no? Quiero leerte. Quiero saber que no estoy sola en este dolor. Y si conoces a alguien que está pasando por algo similar, comparte este video. Que sepan que no están solos, que otros han caminado este camino doloroso y han sobrevivido. Suscríbete al canal si quieres seguir escuchando historias reales de personas reales. Historias que no tienen finales perfectos, pero que tienen verdad. Dale like si esta historia te movió algo por dentro. Y recuerda, la vida sigue, aunque no queramos que lo haga. Y depende de nosotros decidir cómo vamos a seguir adelante. Con amargura o con sabiduría. Con resentimiento o con paz. La elección es nuestra. Siempre fue nuestra. Yo elegí seguir adelante. Elegí sanar. Elegí vivir. Y aunque las cicatrices están ahí, aunque el dolor a veces vuelve, estoy viva. Estoy aquí. Y eso, después de todo lo que pasó, es suficiente. Hasta pronto.